No hay problema con el tiempo, señor consejero. Muchas gracias por su intervención y a don Ramón igual. Se me olvidó decir antes que hay unas cuartillas en las mesas, por si quieren hacer preguntas, se las pueden dar a las azafatas y hacérmelas llegar. Hay una primera pregunta que tiene, bueno, que ha salido, usted ha comentado en varias ocasiones, y lo digo porque como aquí en esta tribuna han pasado distintos consejeros y usted lo ha citado, ¿no? El tema de la colaboración con la sanidad privada. Hay mucha prevención en este momento, es un discurso que se vende mal, que poca gente lo compra, la colaboración entre sanidad privada y sanidad pública. Y la pregunta que se le cuestiona aquí es si usted está conforme con, desde un punto de vista de modelo, de cuál es su pensamiento sobre cómo pueden colaborar, por dejarlo claro, ¿no? Al margen de la situación concreta de Canarias en este momento, pero cuál debe ser la forma de colaborar en todas las autonomías entre los dos tipos de sanidad, sanidad pública, sanidad privada. ¿Cómo debe ser? Sí, bueno, perdón, sí, ¿se me oye? Si no, ¿no? Ahora mejor, si no cambio. Vamos a ver, yo soy un convencido de la colaboración. No sé si público-privada, público-público o privada-privada. Yo soy un convencido de que hay que ponerse codo con codo y hombro con hombro. Yo no creo en competencias ficticias que lo que buscan es restar, y nuestro equipo se esfuerza en el día a día por buscar voluntades que sumen. Solo con un discurso positivo vamos a crecer y yo creo que esto es lo que hay que mantener. Mire, sanidad privada es todo. Abote Sanidad Privada. Es una empresa que, gracias a su ayuda diaria, nuestros ciudadanos obtienen unos niveles de salud excepcionales. Luego vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Sé que es un discurso que ahora mismo no está de moda, pero nosotros tenemos un compromiso. El primero, utilizar al 200%, si podemos, toda la infraestructura pública, pero dado este paso, si en ese punto nosotros no hemos resuelto los problemas de salud de nuestra población, recurriremos a todos los recursos que tengamos a nuestra disposición y podamos pagar. Lo primero es resolver el problema de salud de la población. Y esto es así. Muy bien, ha quedado claro. Usted está hablando de los niveles de asistencia, ¿no?, a los residentes y también a esos turistas, casi 15,5 millones, ¿no?, que van a venir este año. ¿Usted considera, también por dejarlo claro, es una respuesta para poner a prueba su origen gallego, si Canarias tiene un déficit de inversión en equipamientos e infraestructuras sanitarias? ¿Usted lo puede decir o realmente no es así? ¿Cuál es su opinión? Bueno, que Canarias tiene un déficit de inversión no lo digo yo, lo han dicho todos los consejeros desde hace 10 años. He tenido una comparecencia parlamentaria, que es casi a lo que me dedico últimamente, gracias a que Conrado Domínguez trabaja, porque yo estoy dedicado a cuestiones de prosa poética en el Parlamento, pero que no desprecio, que gracias a eso aprendo muchísimo. Por ejemplo, esto que les voy a contestar, que hay un déficit, lo decía, pues mire usted, desde el partido para el que yo me honro de trabajar ahora mismo, Coalición Canaria, en la etapa de Marimar Julio se empezó estimándose en 400 y pico millones, vino el PP con doña Mercedes Roldós, que estuvo 4 años y partió de que en aquel momento se consideraba que el déficit estructural e histórico con Canarias ya era de casi 1.000 millones de euros y alcanzó los 1.400 millones, vino la consejera siguiente, que fue Brígida Mendoza, y acabó cifrando ese déficit en 2.400 millones. Yo no quiero seguir la línea. Si me dan los 2.000, Conrado Domínguez y yo para inversiones nos quedamos satisfechos. Y bueno, sí existe ese déficit que usted cita, pero sí decirle, porque hablaban al principio de los extranjeros, y yo procedo del otro tema. Cuando hacía la presentación de mi perfil y hablaba de algunos puestos que había ocupado en el entorno privado, yo he trabajado muchísimo por convertir a estos extranjeros en una oportunidad enorme, en una oportunidad de negocio enorme para España. Nosotros tenemos un sistema sanitario en lo público y en lo privado muy solvente, absolutamente presentable, por no decir excepcional, ante sistemas sanitarios europeos, y nosotros podríamos
aprovecharnos de esta situación con muchos de estos residentes vendiéndoles nuestros servicios. No desde una infraestructura pública ahora mismo, porque como hablábamos al principio, es insuficiente para tratar a nuestros propios ciudadanos, pero probablemente ayudando a que las líneas privadas de negocio puedan desarrollar esta oportunidad para alcanzar esos niveles que tanto hemos visto por ahí de servicios en cuestiones de turismo de salud. Cuando yo hablaba de la visita como algo negativo, no trataba de trasladar que nosotros comemos de esos 15 millones, ojalá sean 16, y los ingresos que nos llegan a sanidad vienen de los impuestos y de lo que estos señores pagan por venir a vernos. Entonces, decirle que cuando nosotros hablamos de estos señores, lo decimos en términos de que nosotros sufrimos, a veces con una cierta pertinaz regularidad, ciertos focos oportunistas de determinados grupos de extranjeros que tienen difíciles de salud. Los sistemas nacionales de salud, la lista de espera no es propia de España, es decir, los ingleses están donde están. Entonces, utilizar nuestro recurso, por ejemplo, nos está empezando a pasar ahora con el aluvión de italianos. Los italianos es un entorno acostumbrado al copago. Entre los listados que han descubierto de estas mafias que desplazaban a los italianos hacia Canarias, diciéndoles que allí la vivienda costaba 300 euros y que con 800 euros se vivía como el rey Midas y que tal y cual, entre los puntos que ponían esas agencias de viajes ponían: la sanidad es gratuita. La sanidad es gratuita. Les doy una anécdota. Una vecina mía, italiana, me cuenta desnudada que no sabe si le darán el resultado de la analítica, porque cuando ha ido al centro de salud preguntó dónde pagaba después de que la pincharan y claro, le habían dicho que allí no había nada que pagar y que seguro que cuando fuese a recoger el resultado no se lo daban porque ella pagaba. Bien, a esto es a lo que yo me refiero, que hay que cuidar mucho, porque en este caso Canarias está empezando a sentir un dolor importante en nuestro sector, porque para nosotros es un esfuerzo terrible. Nosotros vemos cada día como el ciudadano extranjero que dice haberse caído en el hall del hotel y de repente el traumatólogo no va a ponerse a discutir allí la prótesis de cadera, le pisa el programa a 2 ciudadanos nuestros de la lista de espera que están programados para esa mañana. Y esto es una realidad que vivimos de todos los días. Y ese sobreesfuerzo que hacemos no retorna sobre nosotros. Ese sobreesfuerzo que hacemos retorna, me lo van a perdonar, pero sobre Madrid. Le hacen una pregunta a uno de los asistentes que está aquí, si puede explicar y profundizar en los aspectos claves de la política farmacéutica y cómo afrontar los retos del futuro. Esto no. Bueno, nosotros no hemos dado algún pasito, eso me parece un poco complicado para explicar todo. No sé si sabré yo tanto, pero seguro que no. Sí decirles que ustedes saben que nosotros tenemos ahí ahora mismo en proceso de resolución un concurso de biosimilares que es motivo de polémica importante. Espero que ya hayan leído que para nosotros va a primar la prescripción clínica. Para nosotros hay determinadas cuestiones que van a ser insoslayables, pero que tratamos de forma seria de abrir, de ampliar el espectro terapéutico al servicio de nuestros clínicos. Sí decirles que respecto de las cuestiones de farmacia y específicamente de la farmacia de receta, ustedes saben que Canarias además es bandera nacional de la receta electrónica y estamos en un proceso profundo de evaluación, porque miren, yo traía aquí los datos, nosotros tenemos ahora mismo casi si no recuerdo mal, 1,40 de crecimiento del gasto por encima de la media nacional y estamos ahora mismo posicionados entre las 4 comunidades autónomas que están gastando más en fármacos. Yo les decía al principio que nosotros estamos tremendamente obsesionados en obtener el mayor resultado posible de cada euro que utilizamos. Y nosotros no es que cuestionemos la utilidad del fármaco, ¿vale? Pero sí creemos que a veces determinados dispendios que se nos van entre las manos en procesos de indicación que al final el paciente acaba acumulando. Yo he vivido una anécdota ahora mismo terrible. Canarias saben que tiene una vinculación altísima con Venezuela. La crisis humanitaria de Venezuela no se la voy a contar. Entonces se ha hecho una colecta de medicamentos que la gente tuviese en casa. La persona que trabaja con nosotros en casa
vino muy dispuesta a colaborar y me trajo una bolsa llena de omeprazol y yo creí que me moría, porque me trajo como 40 cajas de omeprazol, porque a mi marido se lo dan, pero él no lo toma. Entonces, esta anécdota, por desgracia, es más generalizable y es a lo que yo me refiero, que estamos analizando seriamente en qué se nos está yendo este disparo del 1.4, que no vemos ni los profesionales a nivel asistencial ni a nivel de farmacia entienden que tenga una justificación clara respecto de los problemas que presenta la población. Bueno, tenemos muchas preguntas, tenemos poco tiempo, pero le voy a disparar, si me permite, una. Sin piedad. Yo es que hablo mucho, me cortan. No, pero muy bien, muy buena exposición. Un tema muy mediático que en primavera tuvo mucha repercusión, que fue la famosa donación que hizo la Fundación de Amancio Ortega para el tema del cáncer. La FAO. Efectivamente, y que, bueno, pues, según el dato que dicen aquí, pues fueron 17 millones de euros, si no me equivoco. Estaba haciendo un cálculo rápido, veo que no llega ni a un 1% del presupuesto, ¿no? Y realmente es una gota de agua, ¿no? Pero seguro que usted la recibió con mucho cariño. Y mi pregunta es, y lo curioso es que ha habido gente que lo ha rechazado, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sintió usted cuando la Fundación le hizo esta oferta? Y luego, ¿qué opina de las opiniones que piensan que se debería rechazar una donación de este tipo? Bueno, yo y más desde que estoy en este puesto, antes era un poquito más radical, ahora soy súper comprensivo con todo el mundo. Y acepto, y me parece excepcional que todo el mundo opine lo que quiera opinar. Ahora, mire, para nosotros esto no solo fue una gota de agua, sino que fue una botella de 1,5 litros. Es decir, porque hablábamos del déficit de infraestructuras, imagínese usted en la parte oncológica, imagínese usted cuando los recortes se producen. Cuando nosotros estamos valorando ahora mismo sacar concursos para actualizar los equipamientos de carros de parada, desfibriladores o bancadas de consultas, porque la crisis llegó ahí, hubo que comprar lo fundamental, se hizo un proceso de centralización en las compras durísimo. Bueno, pues evidentemente que llegue alguien a aportarnos esto, yo lo dije públicamente, creo que fui de los primeros consejeros que me manifesté públicamente, a veces llevando un par de golpes en mi parlamento, pero lo tengo totalmente claro. Yo, vamos, me puse de rodillas y con los brazos en cruz para dar las gracias. Ayer me agradó muchísimo que en un acto de la Fundación Tecnología y Salud se le reconociera públicamente a la Fundación Amancio Ortega el esfuerzo que ha hecho este año. Creo que es excepcional. Me parece una cosa dantesca. La Fundación Amancio Ortega lleva años dando millones y millones a entornos de cultura, de educación, y aquí nadie ha abierto la boca, y de repente nos lo dan al entorno de la sanidad y de la salud, y si la gente se indigna y se rasga las vestiduras, pues miren ustedes, no. Bendita sea la Fundación Amancio Ortega. Seré el primero, ya he avisado a mis compañeros del Consejo Interterritorial, que seré el primero en ponerme a la cola a la próxima convocatoria. Tenemos hecha la carta a los Reyes y no nos cabe más que agradecimientos para una cuestión de esta envergadura. Y aquí nos ponemos a disposición de todas las fundaciones, que algunas otras nos ayudan, ¿eh? Algunas otras nos ayudan. Bien, hay muchísimas preguntas, voy a intentar resumir algunas o unificarlas. Una es, usted es consejero en una comunidad autónoma receptora de turistas, como ha dicho, muchos son nacionales, otros son extranjeros. ¿Está o se espera la unificación de datos sanitarios a nivel estatal? Esta es una pregunta. Y unida también sobre el tema de la historia clínica, si piensan analizar patologías prevalentes a partir de la historia clínica electrónica para mejorar resultados de salud. Son dos preguntas que están vinculadas. Vamos a ver, respecto de... Yo no quise entrar antes cuando hablábamos de los ámbitos de la gestión. Uno de los mayores problemas que tenemos en los sistemas de información, como les decía, lo del tema de la lista de espera no era nada más que una gota, ese sí era una gota de agua en medio del disparate que tenemos con esto. Cuando tratamos de avanzar en la resolución, en que atención primaria consiga un mayor nivel de resolución frente al paciente, evidentemente esto pasa inmediatamente porque el médico de atención primaria tiene un acceso directo a la historia clínica que este paciente tenga en su centro especializado o con sus especialistas. Nosotros estábamos convencidos de que estaba resuelto y cuando uno empieza a recorrer centros de salud y la médico de turno le dice consejero, ¿pero por qué yo no puedo ver
Y de repente descubres, y en eso está trabajando Conrado, para que tenemos como objetivo enero del próximo año, enero-febrero del próximo año, tener al 100% interconectada nuestra historia clínica de atención primaria y atención especializada. Porque fíjense, sí podían ver las cosas, pero solo ciertas cosas. Entonces, podían ver una prueba radiológica, podían ver un informe cerrado y firmado por el especialista, pero si tú hoy ibas al especialista y el especialista ponía una serie de anotaciones, cuando mañana ibas al médico de cabecera, las anotaciones que has puesto no las puede ver, porque no es un informe cerrado que forme parte de ese conjunto de elementos que pueden ser consultados por el médico de atención primaria. Bien, nosotros, como comprenderá, con nuestro territorio y con los principios estratégicos que le he explicado antes, somos unos convencidos de que la historia clínica, no solo en Canarias, debe ser un esfuerzo. Ayer lo decía el secretario de Estado a nivel nacional y pondremos todos nuestros recursos para avanzar en esta línea. Y respecto a la unificación de datos, pues mire, es que o empezamos a avanzar en esa línea, o yo antes le decía que respeto todas las opiniones, pero esta semana me ha tocado analizar en profundidad el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y ellos mismos reconocen al principio del informe la dificultad tremenda para encontrar datos. Y en ese trabajo, que yo valoro muchísimo, porque es un trabajo de evaluación, y nosotros echamos muchísimo en falta evaluaciones serias que nos permitan tomar decisiones que vayan en la medida de unos resultados. Es decir, nadie en una empresa privada se puede plantear que se estén tomando decisiones de cientos de millones de euros y no tener una evaluación sobre el resultado del impacto de esa medida. Bien, pues ellos reconocían que la información que utilizan son de 3 años, del 2015, si no recuerdo mal, del 2015, 16 y 17, y del primer semestre, porque no existe una información. Con lo cual, imagínese usted la asociación entre recursos y resultados. Es imposible evaluar esto, ¿no? Ni que decir tiene que el Ministerio o quien trabaje en ello nos encontrará de su lado para trabajar en los procesos de unificación de sistemas, de recogidas de información, de lo que sea, que nos permitan tomar decisiones solventes en base a evaluaciones que esta información nos permitirá tomar. Muy bien. Ya para acabar, hay una pregunta de un asistente al desayuno que le cuestiona, ¿no? Ha hablado de modelo de compra pública innovadora. Se acaba de aprobar la nueva ley de contratos del sector público, donde el precio, dice él, pierde peso a favor de otros criterios de valor. ¿Piensa usted que esto puede favorecer la compra de innovación? No le he entendido. No, que dice que la nueva ley dice que el precio pierde peso a favor de otros criterios de valor, la nueva ley de contratos del sector público que se acaba de aprobar. Y la pregunta es que si usted piensa que esto puede favorecer la compra de innovación. Bien, en la nueva ley pierde peso, pero no todo lo que debería de perder, pensamos nosotros a veces. Nosotros teníamos ya una especie de pequeño contencioso en el Gobierno, y no solo nuestra consejería, todas las consejerías que realmente tienen estos problemas tremendos, porque el aparato administrativo te impide a veces que, aunque sea evidente la decisión a tomar y la eficiencia de la medida esté testada en otros entornos, tú tengas que someterte a todo un aparato burocrático administrativo que, cuando acaban de aplicar la fórmula, a veces destruye la solución que ya han adoptado otros y que sabes que es la que funciona, ¿no? Por no decirles ya que nosotros tenemos contenciosos en el 60% de nuestras obras, en no sé cuántos, porque evidentemente cuando lo que primaba era el precio, porque ya no solo es la ley, son las indicaciones y digamos, las instrucciones que, asociadas a la ley, se hicieron durante la etapa de crisis en que el peso del precio se hacía. Bien, yo creo que en la medida en que se puedan incorporar otros elementos, yo creo que el precio es muy importante. Vamos a ver, tenemos que, pero vamos a ver, no lo más barato a cualquier... No, porque luego, mire usted, se lo voy a poner con una cuestión que se ve de forma transparente. El primer problema gravísimo desde el punto de vista político que enfrentamos Conrado Domínguez y yo al sentarnos en el despacho es que el Hospital Comarcal del Sur de Tenerife estaba parado y tenía que haber arrancado en junio del 2016. Y eso era una situación gravísima, porque no les voy a contar en la realidad de visitantes que tenemos, en la capacidad de prestación de servicios que hay allí, en las distancias que en esa isla, porque nosotros
hablamos aquí de la doble insularidad de islas capitalinas y no capitalinas, pero nosotros tenemos una triple insularidad. Nosotros tenemos islas en que por encima luego las distancias internas y la incomunicación hace que determinadas áreas de las islas tengamos que tener a su vez una superdistribución asistencial. Entonces, le decía, el Hospital Comarcal del Sur de Tenerife, bueno, pues lógicamente lo había cogido una empresa que había hecho una oferta, que gracias a Dios a día de hoy pues se ha reconducido, pero que había tenido que suspender la prestación porque lo que se había ofertado económicamente respecto de las condiciones que el equipo de arquitectura ponía hacían prácticamente inviable el proyecto, y si no, que me corrija el director del servicio. Esta situación, evidentemente, hemos logrado reconvertirla, pero imagínense ustedes qué cuestión demencial y qué grado de transparencia o de, digamos, legalidad traslada una ley de contratos que permite que un adjudicatario esté pensando más en los reformados que en la oferta que hace, ¿no? Entonces, sé que esto no suena bien, pero yo sí soy partidario de la transparencia absoluta, de la fiscalización absoluta, pero de que, por favor, se agilice al máximo posible la capacidad de que desde que se tome la decisión hasta que el resultado llegue al ciudadano se acorte lo máximo posible, porque a veces en este país perdemos demasiado tiempo en papel. Pues muchas gracias, consejero. Gracias por venir. Nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Creo que todos estamos de acuerdo. Y gracias por la claridad y brillantez de su exposición. Y aunque Canarias sea una región, una autonomía lejana, pues usted nos ha acercado esa realidad de la sanidad canaria y con mucha claridad y mucha brillantez. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por su atención. Gracias, y a su disposición en Canarias, deseando verles dentro de los 15 millones. Les daremos una posición singular. Muchas gracias a todos, de verdad.